¿cómo están? Mi nombre es Julissa Rolón, soy psicóloga, soy educadora en diabetes y yo también vivo con diabetes tipo 1. Es un gusto para mí estar con ustedes, aunque sea de esta forma remota y virtual, pero al final pues podemos convivir y generar experiencias en comunidad. Me pidieron que les platicara el día de hoy un poquito acerca de la relación de diabetes tipo 1 y salud mental. Les voy a dar algo de contexto para que entiendan un poquito de por qué mi afán o mi gusto por hablar de estos dos temas relacionados o por qué los considero tan relevantes. Mi historia de diagnóstico con diabetes tipo 1 es un poquito fuera de lo común, aunque con la incidencia pareciera ser que cada vez hay más casos así. A mí me diagnosticaron de adulta. Yo estaba cursando el segundo año de mi maestría cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1, entonces mi formación como profesional de la salud ya estaba, ¿no? O sea, yo ya tenía, desde que inicié en la licenciatura, practicando como terapeuta. En primero fue para niños que viven con autismo, para toda una comunidad. Y desde ahí quizás yo encuentro ahora esta relación en unir el tema de la psicología con una condición de salud muy específica que requiere o implica ciertas cosas muy específicas. Para mí eso se me hace un tanto equiparable a la diabetes tipo 1. Siempre he observado y he llegado quizás a una conclusión chistosa de que la profesión que elegimos desempeñar, cualquiera que sea, va definiendo un poquito cuál es la visión que tenemos del mundo. Por ejemplo, si alguien estudia arquitectura, es muy poco probable que entre a un lugar, a un espacio, a una casa y no se esté fijando en ese tipo de elementos en donde él va. Si alguien estudia gastronomía, es muy difícil que vaya y coma a un restaurante y que no se esté fijando en todo momento en esos elementos. Los que hayan visto, hay una película que se llama Matrix, donde él le da 2 pastillas, ¿no? Y le dice, o sea, si tomas esta vas a regresar y vas a olvidar que todo pasó, pero si tomas esta, pues ya vas a despertar a este otro mundo y todo lo vas a ver diferente. Yo siento que cuando elegimos una profesión, hacemos un poco eso. Tomamos esta pastilla y la de despertar a un mundo nuevo y a partir de ahí toda la realidad la comenzamos a interpretar desde ese momento. Al yo ser psicóloga, cuando me diagnostican con diabetes, no puedo evitar más que comparar o estar analizando en todo momento cuál era la implicación psicoemocional, psicosocial, de vivir con esta condición de salud y al mismo tiempo de tratar de recolectar toda la información existente por profesionales de la salud mental o emocional relacionada con diabetes. Cuando trato de hacer esto, no había muchísima evidencia, no había mucha difusión. Yo sé que ustedes saben que la diabetes tipo 1 pues es un porcentaje muy pequeño de todo lo que implica la diabetes en general, ¿no? La gran mayoría es diabetes tipo 2. Esa es la crisis de salud mundial, es lo que en países de Latinoamérica es muy grande, principalmente México, Estados Unidos. Y creo que en muchas ocasiones, muchos de los esfuerzos que podrían ir a diabetes o que quizás sí existen para diabetes tipo 1, se ven un tanto disueltos o difuminados por lo apabullante que es el impacto de la diabetes tipo 2 y la naturaleza tan diferente que existe respecto al tratamiento. Sobre todo para mí, en donde más radica la diferencia es en el manejo y por otro lado también en la percepción social que hay de la condición. Aquí yo les puedo platicar principalmente de México, que es un país con millones y millones de habitantes que viven con diabetes tipo 2, en su gran mayoría es como un 95%, si no es que más. Y la percepción social que existe de la diabetes pues es que es de personas flojas, descuidadas, con sobrepeso, que prácticamente ellos se lo ganaron, ¿no? Existe un gran estigma, por lo cual para mí siempre ha sido muy relevante el alzar el tema de la filosofía del lenguaje, de cómo no digamos diabéticos, sino digamos persona que vive con diabetes, que no digamos control, sino manejo, que no digamos estas son cifras malas de glucosa o tenemos diabetes de la mala, sino cambiemos todo por un lenguaje más inclusivo, respetuoso, sin estigma. Ya que establecimos un poco ese contexto, nosotros vivimos esto, ¿no? Pero a veces no es lo mismo analizarlo desde una perspectiva un poco más alejada, justo de la visión que nosotros tenemos al estar cara a cara con la diabetes siempre. Adentrándonos específicamente a la diabetes tipo 1, sabemos es una condición que nos requiere toda nuestra atención, toda nuestra educación 24/7. No solo tenemos que desarrollar un conocimiento muy elevado en cuanto a la media que maneja la población en general respecto a la alimentación, a manejar una hormona que es la insulina, en poca cantidad puede afectar muchísimo nuestra salud.
o costarnos la vida, y en mucha cantidad puede afectar nuestra salud o costarnos la vida. Es algo muy delicado, es algo severo, pero a pesar de esa severidad o esa complejidad, tenemos que manejarlo diariamente de forma muy cotidiana. Y si eso no fuera suficiente, por ejemplo, los que estén viendo esto que sean papás, solamente puedo tratar de comprender lo demandante que es para ustedes el no solo gestionar toda su vida y sus obligaciones, sino también hacer la función o ser, como yo le llamo, el asistente pancreático de sus hijos, con la preocupación que eso implica, con la exigencia que eso implica y con el deseo de bienestar que ustedes tienen para sus hijos. Si a eso también agregamos el tema de la situación que muchos países en Latinoamérica experimentamos respecto al acceso al tratamiento, los insumos de diabetes, de los fármacos, de dispositivos médicos que requerimos, donde en muchos países no está cubierto por parte del gobierno, no tenemos garantizado nuestro tratamiento, sino tiene que salir del bolsillo propio y implica otra gran carga. Hay un estudio que les voy a poner aquí la imagen que se llama Taxonomía de la carga, donde en muchos países analizaron cuáles eran todas las obligaciones que implicaba para una persona que vive con una condición crónica de salud atender a esa condición crónica de salud. Y se elaboró esta tabla que están viendo aquí en este momento, donde ni siquiera podemos ver las letras, no, solamente podemos observar de lejos esta imagen muy impactante de todo lo que tenemos que atender. Para mí, volviendo a esta analogía de la pastilla, cuando comencé a ver todos los factores, es un poco como subirte a un carro que ya está en marcha, ¿no? Cuando te diagnostican con diabetes o cuando diagnosticaron a sus hijos con diabetes, tenemos que, sabiendo o no sabiendo qué va a pasar, cómo va a ser y qué sería lo más correcto, atender inmediatamente la diabetes. Tenemos que actuar como si ya supiéramos, tratando de conseguir todos los recursos. Me queda claro que muchos de estos recursos son estas asociaciones, ¿no? Donde nos educamos entre pares, donde hablamos con otras personas que ya tienen experiencia en esta misma área, que es compleja y demandante para nosotros, pero al subirnos a este carro que ya está en marcha, porque hay una frase que siempre me gusta decir, porque así es como yo percibo esta realidad, es que la diabetes demanda ser atendida. Sepas o no sepas, tengas o no insulina, tengas o no recursos, la diabetes demanda ser atendida, como podamos hacerlo. Y en esta analogía de la pastilla, ya que yo me tuve que subir corriendo a este carro en marcha y estando ahí en el carro que va a una rápida velocidad, tratar de asumir y entender que era todo lo que iba a tener que hacer, ¿no? Que ya estaba haciendo. Dije, ¿cómo es posible que la gente no hable más de toda la implicación psicológica? Que no podamos distinguir más. Lo que yo he percibido en la sociedad o en las comunidades con diabetes es que principalmente hay dos narrativas, donde una hay como mucho victimismo, rechazo a la condición o rechazo o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Ojalá me hubiera dado a mí, no quiero que le pase nada a él. Esto es una enfermedad terrible, ¿cómo voy a hacerle frente? ¿Cómo mi hijo le va a hacer frente? Pobrecito. Como un poco una visión de victimismo, una visión de qué difícil y solo estar como muy cercanos como a la pesadumbre que implica llevar esto. Y por otro lado he percibido otra narrativa que se va totalmente al otro extremo. Somos prácticamente superhéroes, ¿no? Y somos especiales, somos ángeles, y se usan incluso adjetivos calificativos con los cuales yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, porque de nuevo obedecen a otro extremo, ¿no? O sea, acá es pobrecito de mí, de mi familia, de mi hijo, y acá es, no hombre, o sea, esto no es nada y yo voy a poder 1000 veces más que esto. Y donde prácticamente casi ni se nos permite tampoco reconocer las dificultades que sí existen, o admitir que existen días complejos, o admitir que existen situaciones que no nos hacen sentir bien. Invariablemente pues hay un órgano que no está cumpliendo una función en nuestro cuerpo y es una patología. Queramos verlo así o no queramos verlo así, esa es como la realidad más objetiva, ¿no? Ese es el dato frío. Cuando yo empecé a analizar como estos dos discursos que yo identificaba, dije, híjole, pues es que ninguno de los dos discursos tampoco cooperan positivamente a nuestra salud mental, porque están en un extremo cada uno o sea, cualquier extremo es nocivo hacia cualquier lado. Ni creernos superhéroes y voy a poder con absolutamente todo, aunque sí, efectivamente podemos con todo. También digo esta frase de, o sea, podemos alcanzar lo que queramos, lo único que no podemos hacer
esa insulina. Pero tampoco estar recargados en mi vida es miserable, pobre de mi hijo, todo es terrible y nunca voy a salir. La vida es injusta conmigo, ¿no? Porque ninguna de esas dos visiones nos permite una flexibilidad donde puedo experimentar días buenos, días malos, días X, indiferentes. Yo respeto la visión de cada quien, yo soy respetuosa de la experiencia que cada quien y de la narrativa que a cada uno nos sirva para hacerle frente día a día. En cuestión de psicología, la forma en la que le hacemos frente a las cosas es con base en mecanismos adaptativos, que es lo que nuestra psique o nuestro cerebro tiene al alcance, y entonces es, yo puedo agarrarme o de la historia de que soy un superhéroe o de la historia de que soy una víctima, porque eso es lo que me va a ayudar a darle frente a cada compromiso. Los invito a que podamos replantear una nueva visión donde sí tenemos que vivir con diabetes. Es real que vivimos con una condición que nos exige una serie de conductas de autocuidado que muchas otras personas que no viven con esa condición no tienen. Si empezamos también por negar la realidad, eso puede afectar incluso a sus hijos demasiado, porque les están diciendo algo que, por ejemplo, si ustedes siempre, supongamos que alguien siempre le da el discurso a su hijo de tú eres perfectamente normal, igual que tus amigos, igual que todo, y entonces su hijo va a ir a un convivio con sus amiguitos y todos van a empezar a comer pastel sin inyectarse insulina, sin monitorear su glucosa, sin esperar a que haga efecto la insulina. ¿Y qué le va a pasar a su hijo? Pues va a tener una hiperglucemia de locura, cosa que sus amigos no. Hay una parte que tenemos que generar un cierto nivel de aceptación. Sí, puedo hacer lo mismo que otras personas, pero necesito tomar en cuenta muchas más otras variables que cualquier persona. Por ejemplo, si yo voy a salir a la calle, no agarro mis llaves, mi cubreboca y ya. Agarro mis llaves, mi cubrebocas, mi insulina, mi glucómetro, mis tiras reactivas, mi dispositivo de punción, alguna fuente de glucosa de rápida absorción. Vemos que realmente si solamente estamos diciendo no, todo es perfectamente normal, estamos eliminando este gran porcentaje de nuestra vida donde tenemos que hacer estas acciones y tomar estas decisiones que no toda la población toma, o que personas sin una condición de salud toman. A mí a nivel personal y profesional me ha servido es, no me voy a ir a ningún extremo de victimismo ni de superheroína, sino voy a generar una opción un poco en medio. Vivo con una condición de salud que efectivamente en sí misma, si tengo la educación y el tratamiento e información suficiente, efectivamente puedo hacer cualquier actividad en la que yo me quiera desempeñar. Puede que en ciertas ocasiones implique un reto mayor, un esfuerzo extra que otras personas no están teniendo, pero de igual manera, si lo intento, puedo lograr. Si tienen alguna duda en particular o quieren adentrarse más en este tipo de temas, tengo videos en mi canal de YouTube donde hablo de diferentes aspectos que yo voy identificando que se van relacionando con la salud emocional y con diabetes.